dinero. Un billete representa sacrificio, representa dolor, representa trabajo. Más también hay otros que pueden ganar este billete de forma ilícita. La riqueza no es sinónimo de bendición espiritual. Hay algunos que confunden, incluso entre los judíos se pensaba que quien más rico era porque tenía mayor respaldo de Dios. No siempre es así. Dios a quien quiere da riqueza. Más también, Satanás ha conseguido entretener a la mayoría de los seres humanos y ha colocado esto como una trampa para alejarnos de Dios. Mientras que en las manos de algunos el dinero es bendición, en las manos de otros el dinero es una maldición. ¿Por qué? Hoy vamos a hablar acerca de lo que Jesús enseñó sobre el dinero. ¿Qué serías capaz de hacer por un billete? Es una pregunta general que puede involucrar muchas o puede encontrar muchas respuestas. Ya dijimos que hay personas que negocian valores, principios, todo negocian. Si se trata de dinero, entonces bienvenido sea. Y es más, todos los seres humanos tenemos una inclinación hacia el dinero. Si alguien nos pide un favor y nos dice, tú puedes hacer esto mañana, uno puede decir, puedo o quizá no. Pero si alguien primero nos dice, yo te pago por lo que vas a hacer, de seguro que hay tiempo. Porque el dinero se ha convertido en el mayor motivador. Y no está mal tener dinero. El dinero puede darnos cierta estabilidad, pero jamás podrá llenar el vacío del ser humano. Hay algunos mitos, por ejemplo, sobre el dinero. El primero de ellos es, el dinero es malo. Y la Biblia no enseña eso. La Biblia dice que el amor al dinero es malo. En el Sermón del Monte, por eso Jesús en Mateo capítulo 5 enseñó que nuestros mayores tesoros no deben estar aquí en la tierra, porque todo lo que construimos aquí en la tierra un día se va a caer, un día se va a perder, el dinero se puede acabar, te pueden robar, un edificio de 100 pisos se puede caer en un terremoto, porque todas las cosas que puedas hacer en la tierra se pueden destruir. Sin embargo, aquello que tú te esfuerzas para obtener en el cielo, es decir, en tu salvación, si Dios está en primer lugar, entonces está todo correcto. El problema es cuando el dinero se coloca por encima de Dios. Los valores invertidos hacen una vida desdichada en la tierra. Mire, él es Jim Carrey, probablemente es conocido por miles de personas. Su nombre verdadero es James Eugenio. Él es un actor, humorista, cantor o cantante, ganó premios, incluso Globo de Oro. Y me interesó mucho una frase que se le atribuye a él y dice así: espero que todas las personas del mundo sean ricas, famosas y tengan todo lo que siempre soñaron, para que así se den cuenta que esa no es la respuesta. Qué interesante. Está diciendo alguien que tiene autoridad para decirlo, tiene fama, tiene dinero, y él dice, quisiera que todos puedan tener eso para que vea la gente de que realmente eso no puede llenar el corazón, no puede llenar el vacío, eso no puede darte felicidad. Te puede dar el mejor colchón, pero no te puede dar sueño. Te puede dar la mejor casa, pero jamás te podrá dar un hogar. Podrá comprar todo menos amor. Entonces, el dinero no puede comprar todo, no puede tampoco darnos todo. Ahora, en la vida pasamos o enriqueciéndonos o enriqueciendo a otros. Es así, ¿verdad? O acumulando para ti o trabajando para que otro acumule. Por eso se ha convertido en el mayor Dios que la humanidad tiene. El mayor Dios se llama dinero. Se dice que entre 14 y 18 horas se busca el dinero. Ahora es interesante. Cuando nosotros decimos el dinero no es mi Dios, tenemos que hacernos una pregunta. ¿Cuánto estoy dispuesto a dar? Probablemente sea el mayor termómetro para ver cuánto apego tenemos al dinero. Yo siempre menciono y digo a las personas lo siguiente: ¿qué sucedería si en todas las iglesias se colocara un letrero? Aquí se paga por asistir. ¿Cuántas personas llenarían una iglesia? Pero ahora también va mi interrogante para los cristianos. Si tú eres cristiano,
¿Qué sucedería si en tu iglesia dijera, aquí se paga por ser puntual? ¿Qué horas llegarías a tu iglesia? ¿Te das cuenta que a veces el dinero, o el apego al dinero, hace que pueda resaltar de nuestra vida con nuestras acciones? Y eso es de esa manera como descubrimos que realmente es un Dios. Ahora fíjense, la Biblia presenta educación financiera. Ese es un término que últimamente está de moda, y no de moda, deberíamos todos practicar. La educación financiera comienza en casa. Nadie nos enseña cómo administrar dinero, lamentablemente. A veces los padres tienen cierta responsabilidad cuando dice, si tú no tienes en la escuela, fía que yo pago después, ¿verdad? Y el niño crece pensando que lo que tú no puedes obtener con dinero, lo puedes obtener fiando, o lo puedes obtener de otra manera. Educación financiera se debe enseñar desde nuestro hogar. Sin embargo, la Biblia también es un libro de finanzas. Como la Biblia presenta cómo el ser humano es feliz, la Biblia presenta incluso cómo tener equilibrio en nuestras finanzas. Ustedes saben que la Biblia presenta muchos consejos. Yo tengo un mensaje que habla sobre 7 propuestas bíblicas en relación al dinero. Voy a decir solamente 4. Por ejemplo, la Biblia en Proverbios 13:7 dice, vive de acuerdo a tu realidad. De acuerdo a tu realidad. Hay gente que se viste más de lo que gana. Tiene un celular que cuesta 2 veces más su sueldo. No vive su realidad. Vive nuestra realidad. Número 2, apártate de las deudas. Es un consejo bíblico. Proverbios 20:21, 22:7 dice, aléjate porque te haces esclavo de aquel a quien debes. La Biblia nos enseña, por ejemplo, a manejar nuestro dinero con presupuesto. Los hogares que tienen un presupuesto familiar tienen menos posibilidad de tener una crisis, porque en el presupuesto hay un rubro que dice ahorro para alguna crisis. La Biblia nos enseña a ahorrar. Incluso dice, mira la hormiga, ¿no? Como ella almacena en tiempo de abundancia, porque sabe que en algún momento va a tener crisis. La Biblia nos enseña, por ejemplo, a través de la experiencia de José, que en los 7 años de abundancia no se despilfarra el dinero. Si estás pasando por un momento muy bueno financiero, no acabes tu dinero. No seas un consumista que empieza a adquirir todo lo que tiene o lo que quiere porque tiene dinero. Venga, empieza a usar el dinero de una manera sabia. Empieza a ahorrar para una emergencia, para alguna crisis que puede venir de manera inesperada. José le enseña en el libro de Génesis que los 7 años de abundancia son necesarios para ahorrar para los 7 años de escasez. Esto no tiene nada que ver con desconfianza en Dios. Esto tiene que ver incluso con confianza en Dios. ¿Por qué razón? Porque es Dios quien da sabiduría para saber administrar. Y nosotros sabemos que vivimos en tiempos donde no hay estabilidad. Hoy puedes tener algo y mañana puedes tener nada. Hoy puedes tener mejor trabajo, mañana puedes ser despedido. Tenemos que hacer uso sabio. Y esto es educación financiera. Alguien resumió el dinero en 3 palabras. El dinero es para gastar, para ahorrar y para dar. Cuando existen esas 3 cosas, yo creo que hay un equilibrio. Cuando hablo del gasto, estoy hablando de las necesidades básicas. Lo segundo es el ahorro. Y lo tercero es cuánto estamos dispuestos a dar. Muy bien. El dinero fue el segundo tema más hablado por Jesús. El primer tema más hablado por Jesús fue el reino de los cielos. El reino de los cielos es semejante, pero el segundo tema más hablado es el dinero. Y allí en Mateo 6:19 Jesús dice, no os hagáis tesoros en la tierra. ¿Quiere decir que Jesús quiere que nosotros podamos vivir en la miseria? No, Él quiere que establezcas bien cuáles son tus prioridades y que el dinero no pueda ser un obstáculo para que no puedas obtener la mayor riqueza, que es la eternidad. Eso está diciendo Jesús. Muy bien, en la Biblia yo encuentro a 2 ricos que tuvieron un encuentro con Jesús. Me interesa y me gusta mucho hablar para ver de que el dinero nunca es un impedimento para salvarse. En la Biblia encuentro a un joven rico que se acercó y le dijo, ¿qué voy a hacer para heredar la vida eterna? Jesús le dice, guarda los mandamientos, todos. Una cosa te falta, vende todo lo que tienes. Jesús le está diciendo, sé pobre para seguirme. Jesús le está diciendo, coloca el dinero en su lugar donde debe estar. Porque Jesús le está invitando a seguirle, porque dice, sígueme. Pero ¿por qué no le siguió? Por sus riquezas. ¿Correcto? Ahí está el problema del joven rico. Ahora fíjense, este joven rico colocó la riqueza por encima de Dios.
representa a un grupo de personas. Pero la Biblia le presenta de otro rico, llamado Zaqueo. Este era un rico. Un día se encontró con Jesús, Jesús fue a su casa. Y sin que Jesús le diga nada, era tanto la emoción que vio que Jesús era su mayor tesoro. Antes de su encuentro con Jesús, su mayor tesoro era el dinero. Cuando se encontró con Jesús, Jesús estaba por encima del dinero. Él se levantó y dijo, bueno, señores, yo reconozco que he estafado. A todos los que estafé le voy a dar 4 veces más. No más, voy a dar a todos. Interesante. ¿Por qué? Antes de Jesús, ¿cuál era su mayor tesoro? El dinero. Después de su encuentro con Jesús, ¿cuál era su mayor tesoro? Cristo. El problema no está en el dinero, sino en qué lugar tú lo colocas. ¿Correcto? No es malo tener dinero. El problema está en qué lugar está. Jesús, o la palabra de Dios, nos enseña entonces cómo nosotros no podemos hacer del dinero nuestro Dios. Y para ello, Él estableció un sistema. Ojo, un sistema de reconocimiento que tiene que ver con el dador de todo y con el dueño de todo. Coloqué la imagen aquí, 2 niños. Los niños, cuando tienen algún juguete, creen que es de ellos y solamente de ellos. Y nosotros estamos acostumbrados a crecer con ese pensamiento. Yo lo obtuve, lo logré porque yo me esforcé, yo sudé, etc. Y esto es mío. Está bien de que todos los logros en la vida cuestan esfuerzo. Tener una carrera profesional, un título, es esfuerzo. Comprar una tierra es esfuerzo. Tener una casa es esfuerzo. Eso es verdad. Sin embargo, nada de lo que puedas obtener realmente es tuyo. Porque si vamos al libro de Salmos 24:1, miren lo que dice: de Jehová es la tierra y su plenitud. Salmos capítulo 24, versículo 1. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. La tierra donde estamos no es nuestra. Cuando vamos a Ageo capítulo 2, versículo 8, el profeta Ageo dice así: mía es la plata, mío es el oro. Dice Jehová de los ejércitos, Él es el dueño de todo. Cuando vamos a Colosenses, Colosenses, el Nuevo Testamento, capítulo 1, versículo 16, es interesante ese texto. Colosenses 1:16 dice: por él fueron creadas todas las cosas, las que están en los cielos, las que están en la tierra, visibles e invisibles, tronos, dominios, principados, potestades. Fue creado por medio de él y para él. En otras palabras, ¿qué es nuestro? Absolutamente nada. Y el texto más lindo para entrar a este tema es Deuteronomio capítulo 8, versículo 17. Vamos al Antiguo Testamento, Deuteronomio capítulo 8, versículo 17 y versículo 18. Es el quinto libro que escribió Moisés, Deuteronomio capítulo 8, versículo 17. Muy bien, dice así el versículo 17 y 18: no digas en tu corazón: mi poder y la fuerza de mi mano me ha traído esta riqueza. Acuérdate que Jehová tu Dios es quien te da poder para adquirir las riquezas. ¿Correcto? Está claro aquí el asunto. Dios es el dueño y el esfuerzo que pongas a algo que es muy valorable también es de Dios. Te da la salud, Él te da la fuerza, te da la inteligencia, te da todo. En otras palabras, nada es nuestro. ¿Estamos de acuerdo hasta allí? Nada. Finalmente, todo lo que necesitamos en la vida, leí alguna vez un texto que decía, son solo 2 metros de tierra. Eso es todo lo que necesitamos, 2 metros cuadrados. Porque nada de lo que podamos tener en la vida, llevamos, y nada de lo que podamos hoy tener realmente es nuestro. Si no es nuestro, quiere decir que, uno, el dueño es Dios y las cosas que nosotros tenemos son ajenas. ¿Cómo se llama aquel que tiene las cosas del dueño? Se llama administrador. ¿Correcto? Administrador. El administrador confía sus bienes en algunas personas. ¿Es así o no? Pero el que administra no es el dueño es otro. El administrador, por ser administrador, siempre tiene que rendir cuentas ¿a quién? Al dueño. Entonces, la Biblia no nos pide una rendición de cuentas, porque todo es de Dios. Y no
está interesado en nuestro dinero. ¿Correcto? Porque Él es el dueño de todo. Sin embargo, Él estableció un sistema en la Biblia que nos ayuda a colocar a Dios por encima del dinero. Y ese sistema se llama décima parte o diezmo. Y cuando hablo de diezmo, yo estoy seguro que hay miles de personas que tienen un concepto claro sobre el diezmo. El diezmo es para el pastor. El diezmo es para el cargo del pastor, es para la casa del pastor. El dinero es para... Para un momento. ¿Está bien? Hoy vamos a comprender cómo es verdad que muchos negocian la fe. Es verdad, pero por otro lado, el diezmo no es un capricho humano, es bíblico. ¿Cómo se debe administrar? Eso vamos a aprender ahora. Entonces, dejemos que la Biblia nos pueda mostrar el concepto claro y después tú puedes sacar tus propias conclusiones. ¿Estamos de acuerdo? Entonces acompáñame. El sistema del diezmo significa décima parte del 100. Por eso se llama diezmo. Recuerden que el diezmo es establecido como una parte, es establecido bíblicamente, como una parte para todos igual. Para aquel que tiene más y menos, más o menos, es 10. No es aquel que tiene menos es 5, no, es 10. ¿Por qué 10? De ahí viene la palabra diezmo. Hoy vamos a encontrar algo interesante. Cuando hablamos de diezmo tiene que ver con honestidad, madurez, reconocimiento y adoración. 4 palabras involucran la palabra diezmo. Primero, honestidad, madurez, reconocimiento y adoración. Y ahí viene la pregunta, ¿el diezmo es un invento humano o es bíblico? Y vamos a la Biblia, que la Biblia pueda responder. La primera respuesta la da Jesús. Algunos dicen que el diezmo solamente se encuentra en el Antiguo Testamento. Sin embargo, Jesús habló sobre el diezmo en el Nuevo Testamento. ¿Correcto? Vamos a Mateo capítulo 23, versículo 23. Mateo 23, 23. ¿Correcto? Perfecto, ¿lo puedes leer, por favor? Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, ¿por qué diezmáis la menta y el eneldo y el comino y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe? Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Gracias, Wilfredo. Mira lo que dice, ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas. ¿Qué cosas hacían ellos? Diezmaban de lo mínimo, de la menta. ¿Conocen la menta, verdad? La plantita. Sirve incluso para tomar allí algún tipo de mate de menta. Ahora fíjense aquí. Ustedes se preocupan en eso, pero se olvidaron, dice, de la ley. ¿Y qué cosa es lo más importante de la ley? La justicia y la misericordia. ¡Wow! ¡Qué interesante! Dios quiere equilibrio. ¿Qué es equilibrio? Cuando tú puedas estar bien en todos los aspectos. Si tú eres un buen diezmador, pero eres un manipulador y maltratador, estás mal. ¿Correcto? Y Jesús aquí dice, esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Jesús está aprobando la devolución entonces, por supuesto. Pero ¿qué cosa está condenando? Que ellos eran extremistas en un punto y en otro no. Es como aquellos que son vegetarianos y condenan al que no lo es. Extremistas solamente en la carne, pero toman gaseosa, no hacen ejercicio, comen queques, no toman agua. No, el asunto es un equilibrio completo. Porque salud no es un aspecto. También esto no tiene que ver con un aspecto, tiene que ver con el todo de la persona. ¿Correcto? Entonces, es necesario que hagas esto sin dejar de hacer aquello. Voy a hacer un paréntesis aquí, no estoy haciendo apología a la carne por si acaso, porque alguien puede cortar mi video y puede estar sacando cualquier otra cosa. Tranquilo, no estoy haciendo apología, estoy hablando de un equilibrio. ¿Correcto? Ahora, fíjense cuán importante es lo que Jesús está mencionando. Entonces, diezmo es la décima parte ¿de qué? De las ganancias. Hace algunos días una persona me escribió diciendo, pastor,
en mi iglesia me están pidiendo diezmo por adelantado. ¿Usted cree que yo puedo diezmar así? Yo dije, ¿quién te está pidiendo diezmo por adelantado? El pastor me dice, bueno, ustedes hoy coloquen el diezmo de cuánto quieren ganar. Entonces yo quiero ganar bien, voy a colocar más dinero. Eso es colocar diezmo por adelantado. Le digo, espera un momento, ¿de dónde sacó ese concepto bíblico? O ese concepto que no es bíblico. El diezmo no es de aquello que vas a recibir. El diezmo es el reconocimiento de la bendición que ya recibiste. ¿Por qué reconocimiento? Porque si de Dios viene todo, la 10ª parte es mi gratitud o mi devolución a Dios diciendo, todo lo que tuve es por ti, tú me diste. Es decir, no existe diezmo adelantado. El diezmo es una expresión de fe, de madurez, y es una devolución a Dios. Tampoco es una donación. No es donación, es devolución. Ahora voy a explicar por qué es donación. Entonces, la devolución de diezmos y ofrendas coloca a Dios y al hombre en sus debidas posiciones. Creador y criatura, dador y receptor, Dios y mayordomo. Eso es el diezmo. Reconocer que de aquello que ya recibí, yo reconozco que viene de Dios. Entonces yo doy una parte. Esa 10ª parte que lo coloco en la iglesia se llama diezmo. Maribel. ¿Qué pasa con los pastores que te dicen, y si te diezmas, lo haces a mala gana? Cuando es como que te incita a diezmar y diezmar, y lo haces a mala gana. El diezmo debe ser no un acto obligatorio, porque aquello que se da sin amor no sirve. El diezmo debe ser una actitud de reconocimiento, pero no porque alguien me insiste en que yo le dé, sino porque yo reconozco que esa bendición viene de Dios y yo estoy dispuesto a devolver. ¿Correcto? Wilfrido. Sí, algo que quería preguntar hace rato. En Malaquías suele decir, probadme en esto, traer diezmo. Bueno, ¿se le puede probar a Dios? Se puede, porque Él mismo está autorizando. Y Él dice, prueba, pero mira, es una prueba de fidelidad. ¿Sabes para quién está dirigido? Ese texto está dirigido para todos. Pero en primera instancia es para aquel que dice, no me alcanza. De lo poco que tengo, ¿cómo voy a dar la 10ª parte? Entonces dice, una prueba. Prueba y ve. Porque si yo soy el dueño de todo, yo sustento todo. Ahora fíjense, entonces, la devolución de diezmos y ofrendas coloca al hombre y a Dios en sus debidas posiciones. Muy bien. Y allí viene una de las interrogantes más interesantes. ¿Cuál es? Algunos dicen, el diezmo fue solamente para el pueblo judío, porque los levitas no tenían posesión y ellos vivían del diezmo. Quiere decir que es que desde que desaparecieron los levitas ya no necesitamos diezmo. La pregunta es entonces, ¿el diezmo solamente fue para los judíos? ¿Solamente fue una orden para el pueblo de Israel y solo para los levitas? Esa pregunta responderemos después de esta breve pausa. Ya regresamos. Estamos de regreso, esto es Biblia Fácil. Ya sabes que todo el contenido de esta temporada está disponible y totalmente gratis. Es solo bueno, gratis para ti. Solicítalo ahora mismo, este curso bíblico, Enseñanzas de Jesús, a nuestro número de WhatsApp, más 5512 98 100 14 60. Toma tu teléfono en este instante, solicita el curso, te haremos llegar. Es un curso totalmente gratis y está disponible para todos. Si estás en Sudamérica, formato físico, fuera de Sudamérica, formato digital. Es un curso a todo color que te hará comprender a profundidad los temas que estamos desarrollando en esta temporada. Enseñanzas de Jesús, disponible para ti. Muy bien, estamos hablando sobre el diezmo entonces. Ya dijimos, o nos quedamos con una pregunta. ¿El diezmo solamente fueron para los judíos o para los levitas? Vamos a la historia, ¿les parece? El primer registro de una persona que diezma fue antes de la existencia de los judíos, con el padre de la fe,
llamado Abraham. Génesis capítulo 14, versículo 20, dice así. Luis, ¿puedes leer, por favor? Génesis 14, 20. Y bendito sea el Dios Altísimo, que entregó tus enemigos en tu mano, y le dio a Abraham diezmo de todo. Muy bien. Recordemos que los judíos aparecen tiempo después. Porque de Abraham viene Isaac, de Isaac viene Jacob y Esaú, de Jacob tiene 12 hijos, de los 12 hijos forma las 12 tribus de Israel, de las 12 tribus de Israel se dividen, 10 para un lado, 2 para el otro, y de esas 2 que quedan, vienen los judíos. Los judíos vienen tiempo después. Abraham, correcto, el padre de la fe, está mucho antes. Y dice que ella tenía la costumbre de diezmar. Ahora entonces, significa que antes de la existencia de Israel como pueblo, los siervos de Dios ya diezmaban. Génesis 28, 22. Esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios. De todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. ¿Quién está diciendo? Jacob. Mucho antes, ¿correcto? Entonces, fíjese aquí. Abraham dio porque Dios ya le entregó. Jacob le dice, de todo lo que me dieres, no le está diciendo, te doy por adelantado. Está comprendido este asunto, ¿verdad? De lo que me dieres, doy. En reconocimiento de que todo lo que viene es tuyo. ¿Cómo era usado el diezmo en Israel? Número 18, 21 dice, yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos en Israel por heredad por su ministerio, por cuanto ellos sirven en el ministerio del tabernáculo de reunión. Presten atención. Cuando Moisés bajaba del monte Sinaí con las 2 tablas de piedra, recuerdan ustedes que el pueblo estaba danzando frente a un ídolo, a un becerro de oro. De todas las tribus que estaban adorando al becerro de oro, hubo una tribu que no lo hacía. Era la tribu de Leví. Dios los eligió desde ese momento para una función específica. Ellos se encargarían de todos los servicios religiosos en el santuario. Por eso es que cuando llegaron a Canaán, que era la tierra prometida, las 11 tribus de Israel recibieron tierras, menos una. ¿Cuál? La tribu de Leví. ¿Por qué no recibieron ellos tierra? Porque ellos se dedicaban exclusivamente a los servicios del templo o del santuario. Todos los servicios. Y allí tendría que ser el sacerdote, el sumo sacerdote, los leví, todos allí solamente dedicados al servicio. Entonces, como ellos no tenían cómo sostenerse, el diezmo de todas las tribus, ¿a dónde venía? A la tribu de Leví. ¿Correcto? Así se manejaba el diezmo entonces en el Antiguo Testamento. Incluso la Biblia habla de un segundo diezmo del Antiguo Testamento, que era un diezmo que daban para las viudas, un diezmo para los pobres, porque hay personas que dicen, no, yo mi diezmo voy a los pobres. Están confundiendo porque en Israel se daba el diezmo que Dios ordenó para los levitas, y incluso ellos daban otra parte, que era para los pobres. Nosotros no debemos confundir lo siguiente: diezmo no es donación. Lo que das a un pobre es donación. Diezmo tiene que ver con devolución, que es muy diferente. Los levitas recibían porque eran responsables del servicio religioso del templo. Ahora, en el Nuevo Testamento, ¿qué afirma el apóstol Pablo? 1 Corintios 9, 13 y 14. Claudia, ¿puedes leer, por favor? ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y que los que sirven del altar participan? Así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio. Muy bien. Entonces, si los levitas se dedicaban exclusivamente a los servicios del santuario, en el Nuevo Testamento el apóstol Pablo reafirma y dice así: el sistema del santuario terminó. Sin embargo, ahora el diezmo todavía continúa. Pero ahora, ¿a dónde va a ser destinado? Y el apóstol dice: así ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio. ¿Qué está diciendo? Aquellos que se dedican de manera
exclusiva a los servicios del Evangelio, ellos no tienen otra entrada para vivir. ¿Correcto? Entonces van a vivir de manera honesta porque están dedicados solamente para eso por medio del diezmo. Ahora, entonces, ¿por qué algunos que se enriquecen, tienen mansiones, tienen tantas cosas? Espera un momento. Aquí vamos a hablar sobre cómo cada iglesia administra de manera diferente. Probablemente tú tengas una mala experiencia porque tú viste que un pastor tiene el diezmo y se enriquece y todo. Espera un momento allí. Hoy vamos a hablar de la administración de ese diezmo. Pero el diezmo tiene que ver con tu fidelidad y reconocimiento a Dios. Wilfrido. Sí. ¿Dónde diezmar? Porque ahí dice, así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio, que vivan del Evangelio. Muy bien. Si aquel que anuncia el Evangelio está en un lugar para poder proclamar el Evangelio, entonces significa que él tiene una congregación, un lugar, donde él está perdiendo. Entonces, en ese lugar tiene que entrar el diezmo. Pero, por decirte así, ahora, conozco varias denominaciones, ¿okay? No solamente si se autodenominan cristianos también, pero anuncian el Evangelio, pero de una manera distinta. Ahí también se pueden diezmar. Wilfrido, gracias por tu pregunta, porque hoy sí has tocado un punto más sensible aún. Pero yo te voy a responder porque he preparado aquí en las siguientes diapositivas una respuesta. ¿Cuándo diezmar y en dónde y cómo? ¿Ya? Voy a responder ahora a tu pregunta. La orden entonces es aquel que anuncia el Evangelio, que viva el Evangelio. Manutención para la predicación. Ahora, fíjense una cosa. El diezmo, por ser devolución para Dios, Dios no recoge el dinero, porque Él es el no del 10% de todo. ¿Comprendemos eso? Sin embargo, si aquello que yo doy en devolución como reconocimiento que de Él viene todo, tiene un solo objetivo. ¿Cuál es el objetivo? Predicación del Evangelio. ¿Correcto? Entonces, primero, son pagados aquellos que predican el Evangelio. El diezmo no tiene que ser desviado para ninguna otra cosa que no sea predicación del Evangelio. Entonces, ¿qué es predicación del Evangelio? Yo les voy a hablar de mi experiencia como pastor de la iglesia adventista del séptimo día, porque es la iglesia que yo conozco, correcto. Yo no voy a tocar aquí nombres de denominaciones, nada. Yo voy a hablar de la iglesia adventista del séptimo día. Muy bien. ¿A qué llamamos predicación del Evangelio y cómo se distribuye? Ustedes probablemente han visto que en algunos otros lugares el diezmo de toda la congregación va directo para el pastor. Entonces, el pastor que tiene más miembros es más rico. El pastor que tiene menos miembros tiene que esforzarse más porque su sueldo depende de qué, de cuántos miembros tenga. Entonces, aquel que tiene más miembros tiene mansiones, tiene carro. Aquel que tiene solo una iglesia con 50 miembros tiene menos. ¿Correcto? Y ahí hay un problema. ¿Cuál es el problema? Entonces el pastor está condicionado a entretener a sus miembros, porque si se va alguno, está perdiendo dinero. Y no lo digo en una forma despectiva. Yo conozco, porque tengo amigos en otras denominaciones que dicen, yo no puedo hablar del tema del juicio. ¿Por qué le digo? Porque el juicio asusta. Y si asusta, yo pierdo miembros. Y si pierdo miembros, yo pierdo sueldo. La iglesia adventista funciona de otra manera. Todos los diezmos que se reúnen no llegan a las manos del pastor. Llega a una tesorería que es nombrada por una junta, y todo ese dinero tampoco cae en la iglesia. Es enviada a una administración y va el dinero hasta la administración mayor, y desde allí se distribuye de manera equitativa para que todos tengan iglesias, grandes o pequeñas, e incluso en lugares donde no se predica el Evangelio, se coloca una persona para predicar, porque no está interesado si da miedo predicar esto, que va a perder miembros. No, la misión es predicar el Evangelio.
Evangelio. ¿Correcto? Es decir, se dedica de manera exclusiva a la predicación del Evangelio. Además, nosotros manejamos el asunto con mucha seriedad, honestidad y transparencia. Lo digo así por una razón. La persona que recibe o que diezma incluso recibe una nota, un recibo, y todo está, incluso todo el dinero que llega para tesorería y que llega a la administración es pasada por auditoría. ¿Comprenden eso? Para ver si el dinero realmente está cumpliendo su función. Porque si el dinero llega al pastor, la iglesia no sabe en qué se invirtió. Ahora, si todo esto pasa con transparencia y auditoría, entonces significa que aquellos desvíos de dinero tienen que ser corregidos. Y no tienen que existir. ¿Correcto? ¿Por qué? Nosotros comprendemos que el diezmo cumple un solo objetivo: predicación del Evangelio. Miren, cursos bíblicos que nosotros decimos es un presente, un regalo para todas las personas. Cuando nosotros vamos allí a la imprenta, decimos, a ver, imprimo 1 millón de cursos porque quiero regalar. ¿Usted me regala 1 millón? Ninguna imprenta me regala. Les pregunto, ¿de dónde se paga todo este curso bíblico para que lleguen las personas? Porque eso también predica el Evangelio. Parte de esto sale de los diezmos. Y otra parte de los ángeles de esperanza, que son personas que donan para que también podamos avanzar. Detrás de este programa hay una inversión. Nuevo Tiempo es parte de la iglesia del séptimo día. Programas espirituales. Aquí tenemos camarógrafos, un equipo de producción, tenemos tanta gente trabajando detrás. ¿Cómo son sostenidas todas esas personas? ¿De dónde viene parte? No todo. ¿Parte de dónde viene? El diezmo. Ahora comprenden que nosotros manejamos el sistema financiero o el sistema de diezmos de otra manera. Probablemente alguien tenga un concepto de diezmo equivocado, que es para enriquecer al pastor, porque tú tuviste una mala experiencia. Entiendo. Probablemente estás pensando solamente en una situación, pero no quiero. Involucres a todos, que todos se administran de la misma manera. Aquí existe una administración totalmente diferente. Tenemos de manera clara cuál es la misión y usamos con seriedad el asunto del diezmo. Ahora, la Biblia no solamente habla de diezmo, sino también de ofrendas. Miren, Salmo 96:8, dad a Jehová la honra de venir a su nombre, traer ofrendas y venir a sus atrios. Allí Wilfrido ya mencionó el texto, Malaquías 3:8, robar el nombre a Dios, nosotros no haber robado. ¿En qué te hemos robado? En vuestro diezmo de ofrendas. Y el versículo 9, en lo que Wilfrido mencionó, probadme en esto, dice Jehová. Ahora, pastor, si el diezmo es para predicación del Evangelio, ustedes sabían que la iglesia adventista tiene pastores en todo el mundo, incluso en los lugares donde no hay iglesia. ¿Cómo se sostienen esos obreros? Por alguien que diezmó aquí, está ayudando a predicar el Evangelio donde todavía no es predicado. Porque allí está un misionero con el Espíritu Santo intentando colocar el Evangelio. Es una manera diferente como se administra. Ahora, ¿las ofrendas para qué son? Para los gastos locales de la iglesia,
parte de ellas son para pagar gastos de luz, seguridad, etcétera, proyectos de iglesia, y otra parte de las ofrendas es enviada para proyectos específicos, hacer nuevas escuelas, hacer nuevos hospitales, hacer nuevos colegios, nuevas universidades. ¿Para qué? También de esa manera se predica el Evangelio. Entonces, ahí está el uso de diezmos y de las ofrendas. Muy bien. Si el diezmo expresa nuestra devolución, las ofrendas expresan nuestra gratitud a Dios. Con el diezmo solamente tú dices, Señor, tú eres el dueño. La ofrenda es por eso que no tiene un porcentaje. Es de acuerdo a tu corazón. Por eso allí dice, encontramos en Lucas 21 incluso que una viuda dice que dio todo lo que ella tenía, ¿verdad? Pero eso lo dio como una expresión de gratitud. Amigos, y cuando yo hablo acerca de una expresión de gratitud a Dios, ahora voy a responder tu pregunta, Wilfredo, porque no olvidé tu pregunta. Hoy hay muchos pastores y muchas iglesias que se abren solo para negociar la fe. Y un asunto que es sagrado, como el diezmo y las ofrendas, es desvirtuado. E incluso muchos toman la Biblia y toman un texto fuera de su contexto para que no solamente pida diezmos y ofrendas, sino pida aparte de eso dinero. ¿Para qué? Con una palabra, quiere ser. Próspero da más. Eso se llama el Evangelio de la prosperidad. Y antes de hablar del Evangelio de la prosperidad, miren el principio colocado en 2 Corintios 9:7. Cada uno ve como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. ¿Qué cosa estoy diciendo? Aquel que va a entregar algo a Dios, que no sea por interés, porque Dios no es un banco, sea una expresión de gratitud. Y ahí está la diferencia de aquel que da por amor y por gratitud y de aquel que da por interés porque quiere duplicar sus finanzas. ¿Eso cómo se llama? Teología de la prosperidad. Ellos piensan que prosperidad financiera tiene que ver mucho con lo que Dios tiene que dar, incluso con la salvación. La motivación para colocar dinero en la iglesia, entonces, no es devolver, ni es tampoco dar como gratitud. La intención al dar dinero, ¿qué cosa es? Quiero recibir más. Esa es la predicación que hoy está llevando a miles a una falsa ilusión, una falsa esperanza. ¿De dónde nació esto? Les voy a contar un poquito la historia. Hay un personaje que se llama Oral Roberts. 1918-2009, que falleció. Él es conocido como el padre del Evangelio de la prosperidad. Él tuvo